Señor Coronel, uno de nuestros tuiteros nos decía algo muy interesante, pero que esto no sea pretexto, y se refería a las cifras para tratar de legalizar el aborto en América Latina. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Es una opción, como yo le decía a la señora Patriota, que realmente a nivel de Estado, de legislaturas, se debata el asunto de despenalizar el aborto para que no ocurran esos casos que veíamos justamente en el Ecuador, de esa joven que tuvo que acceder a otro lugar? Sin duda alguna, siempre he mantenido y creo que seguiré manteniendo la postura de que el aborto nunca ha sido, es ni será una solución. Menos en estos casos. Yo creo, y el señor Parra ha sido bastante claro en las razones por las cuales se da este problema, y algo que yo no había dicho al principio de este diálogo, es que justamente uno de los principales inconvenientes es no solamente que los jóvenes no están informados de manera correcta, sino que además no hay acceso a muchos de los métodos anticonceptivos que podrían utilizarse para justamente evitar el embarazo adolescente, que muchos de ellos derivan en un tema de aborto. Pero sin duda alguna yo no creo que el tema pasa por el aborto. El aborto no es una opción, podría ser considerado incluso una situación que podría hasta empeorar la situación, más bien no darle una solución. Yo creería que el tema va por un ámbito de la prevención más que de intentar ponerle un parche al asunto. Prevención. Pero solo pasa por ahí, por prevención. ¿Qué tipo de prevención? ¿Qué? ¿Darle un autoconceptivo a un niño? ¿Decirle a una chica la píldora del día después? ¿Eso es prevención? Eso es una parte pequeña de la prevención. Eso hace parte de los servicios amigables que deberían ser accesibles para todos los adolescentes. Pero hay algo mucho más importante que menciona el informe. Es decir, además de estos servicios amigables, es asegurar que las adolescentes pueden permanecer en la escuela. La educación es el factor protector número 1 del embarazo adolescente. Pero señora Patriota, ahí quiero meterme en una cuestión. Pero el hecho de que los gobiernos o los partidos políticos, digamos así, porque ese tema del aborto es también muy político, se quieran hacerlo, quieran tocar el tema, quieran debatirlo, tal vez como dice el señor Coronel, no es la solución, por supuesto, pero hace parte de un tipo de políticas donde dicen, bueno, el gobierno está preocupado por este tema. El hecho que el gobierno esté preocupado me parece algo muy positivo, porque pero para eso hay que debatirlo. Empieza por la preocupación y luego busca la solución. Pero para eso hay que debatir el tema. Claro, ¿Y hay si que se cierra debatirlo. la puerta? Pues algunos cierran la puerta, pero otras la mantienen abierta. Por lo menos en estos países nuestros de América Latina hay bastantes puertas abiertas. Lo importante es mantenerlas abiertas y seguir el debate y seguir ampliando las soluciones. Señor Parra, ¿están abiertas las puertas? Como dice la señora Patriota, yo tengo a 2 personas que están en Ecuador y pueden hablar de diferentes realidades donde la puerta no está abierta. Sí, mire, en respuesta a nuestro colega tuitero que estuvo hablando de las cifras, en el año 1994, 186 países del mundo firmaron un acuerdo en la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo, donde en el plan de acción, en el párrafo 8.25, dice claramente, los gobiernos se comprometen a hacer acciones para evitar el aborto. Y el aborto no es considerado por ninguna entidad un método de planificación familiar. Y esto tiene que quedar claro. Los gobiernos deben hacer todos los esfuerzos para evitar el aborto. Otro punto clave en este tema del embarazo adolescente es el uso de métodos anticonceptivos. Hay mucha desinformación, inclusive en el sector médico, sobre el uso de métodos anticonceptivos en chicas adolescentes. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que no existe ninguna contraindicación para que las adolescentes usen métodos anticonceptivos, inclusive la píldora del día después en chicas de 10 a 14 años. O sea, tampoco hay una barrera en este sentido, una barrera técnica en el uso de métodos anticonceptivos. Los anticonceptivos actuales son bastante seguros. Ahora, a la pregunta del tema del aborto, lo que tenemos que hacer es prevenir el aborto, las acciones que hagan que los gobiernos previenan el aborto, y prevengan el aborto básicamente con educación, información,
inculcar valores en la sexualidad, eso es muy importante. La sexualidad es parte de la personalidad del ser humano y no tiene que tomarse a la ligera, implica responsabilidad. Entonces, esos son los conceptos que tenemos que ver. Pero hay otro concepto más importante que esto. Se achaca el problema del embarazo adolescente solo a las chicas que se embarazan. ¿Y qué hay de los embarazadores? ¿Qué hay de los hombres? ¿Dónde está su responsabilidad? ¿Dónde está la responsabilidad de los hombres en la sexualidad adolescente? Esos son temas que hay que ver. El derecho, este también es un tema de derechos humanos. Las mujeres y los hombres deben tener hijos cuando lo deseen tener, con quién lo deseen tener para evitar el tema de violaciones y en el intervalo que lo deseen tener. Sí, un derecho humano fundamental es la decisión. Señor Coronel, y ahí sí estamos de acuerdo entonces con el doctor, donde hablamos de una educación sexual, pero una educación sexual ¿cómo? ¿Abierta? ¿Que los maestros vayan y simplemente les den una clase de educación sexual a sus estudiantes? ¿O vamos a la práctica, donde en algunos países incluso en los colegios hay dispensadores de condones, hay dispensadores de anticonceptivos, las enfermeras de los colegios les dan a las chicas y tienen acceso a la píldora del día después? ¿Eso sí? Yo coincido con y suscribo lo que ha dicho el señor Parra, y también, sin duda alguna, quiero agregarle otro elemento antes de responder esto. Sin duda alguna hay que garantizar también la continuidad en el proceso de educación, tanto a nivel público como a nivel privado, de las mujeres, señoritas que quedan embarazadas en el caso de que ya no se pudo evitar el tema. Hablando de la pregunta puntual que tú has hecho, Andrea, yo quiero coincidir con la doctora que nos ha mencionado algo muy importante. Hay que generar espacios amigables para poder hablar del tema, para poder hacer una educación sexual que no esté rodeada de tabúes morales, de tabúes religiosos, sino más bien aterrizado a la práctica. El tema de establecer dispensadores y este tipo de cosas, yo creo que es indispensable también decir una cosa: de nada me sirve que esté informado, que sepa de que existen estos métodos, si no puedo acceder a ellos, ya sea por un factor económico o por un factor de una serie de elementos como trabas que se interponen, tanto sociales como legales. Ese tipo de trabas deben ser eliminadas, y es el esfuerzo que ha hecho el gobierno ecuatoriano, que yo he aplaudido a través de del Ministerio de Salud, que ha establecido una política de acceso, por ejemplo, a la píldora del día después de manera gratuita, como por ejemplo a otros métodos como el condón, etcétera, de manera gratuita, para justamente tener acceso, que es uno de los principales problemas que lo he mencionado y también lo ha citado el doctor Parra, ¿no? Sí, ahora, señora Patriota, antes de entrar a otro país que es interesante también analizar, Chile, por ejemplo, como lo dice el señor Parra y como lo dice el señor Coronel, pues parece muy normal tener acceso a todos estos tipos de métodos anticonceptivos, a que en la escuela vayan los profesores y hablen de sexualidad, pero aunque resulte raro, tal vez extraño en esta época, a veces son los mismos padres y los mismos profesores que no quieren que a sus hijos se les hable de sexualidad en el colegio. ¿Cómo se afronta eso? Pues yo creo que se afronta con evidencias. Hay ahora muchos estudios que muestran que la educación sexual no tiene el efecto de provocar más relaciones sexuales tempranas, sino que las ayuda a postergar, ¿no? Que eso es decirle a los chicos, vayan y tengan relaciones sexuales. Sí, porque la educación sexual, al contrario, protege de las relaciones tempranas. Eso es lo que muestran estudios en más de 90 países, estudios de la UNESCO. Entonces, el hecho de explicarle a un adolescente, darle información sobre su sexualidad, sobre los métodos que existen, no quiere decir que un adolescente va a salir corriendo a tener una relación sexual. Al contrario, va a ayudarle a tener una reflexión sobre el tema. Y además, ¿qué se ha notado de las evidencias y de los estudios sobre educación sexual? La más efectiva, la que funciona mejor y la que es más efectiva para proteger al adolescente de estos problemas del aborto, del embarazo temprano, de todos estos problemas, es la educación sexual que habla de la equidad de género, porque también se dirige al hombre. Lo que dice el señor Parra. Exactamente. Y cuando hay este componente, la educación sexual es mucho más efectiva. Eso es lo que muestran los estudios. Revisemos otro país. Chile es uno de los países en los que también se presenta el problema de la maternidad en adolescentes. Sin embargo, en la nación suramericana se han implementado algunas políticas para prevenir esta situación. Y estas medidas han sido bien recibidas por algunos, aunque también rechazadas por otros. Sin duda hay polémica. Revisemos.
Según las estadísticas oficiales, el promedio de edad de inicio de las relaciones sexuales en Chile es de 17 años en mujeres y 16 años en hombres. Pero en barrios pobres de Santiago como Lo Prado hay niñas de 12 años como estas que ya tienen su primer embarazo. Sí, a las 12. ¿Dónde? ¿Aquí en el liceo? No, en el liceo no. Amigas, por ejemplo, no. Pero si hay cabras que Hay chicas aquí, amigas, por ejemplo, de la calle, de afuera del establecimiento. Por ejemplo, aquí no hay... Sí, sí, hay chicas o que sea, hay quedaron chicas de la media, embarazadas. como de cuarto. O sea, No. más de 15, digamos, Sí. más de 15. Sí. ¿Y por qué? Sí, como que se sabe cómo se hace para no quedar o porque quieren. O es que no, yo creo que no toda la gente debe saber. Chile presenta una tasa baja de embarazo juvenil entre los países de la región. Es 16 del ranking, con 12,3% de las mujeres entre 15 y 19 años que ya son madres o están embarazadas. Algo que en el Liceo Pablo Neruda de Lo Prado intentan evitar. Es uno de los solo 3 colegios públicos de Chile que hace una semana cuentan con dispensador de preservativos y también con un programa integral de prevención que incluye el diálogo. Y también cuentan con una matrona dentro del liceo. El problema es que el embarazo adolescente aquí, en medio de la pobreza, se revela como algo más que un accidente. Hay solamente un 3% de niñas embarazadas de 15 años en el quintil más alto y hay un 30% en los quintiles más bajos. Llegaban adolescentes de 15 o 16 años a la matrona preguntando cómo podían hacer para embarazarse. No para prevenir. No para prevenir. Ellas querían embarazarse. Y ahí es, pero ¿por qué tú quieres tener un hijo? Quiero tener algo mío, quiero luchar por alguien, quiero salir de mi casa, quiero tener una vida independiente de todo lo que hoy tengo y quiero entregarle el amor a mi hijo, amor que mi familia, mis padres a mí no me entregaron. Dentro de 240.000 partos que se producen a lo largo del año. Un motivo de especial preocupación, por supuesto, son las niñas menores de 15 años que representan aproximadamente 1.000 casos al año. Al menos en este liceo y otros 2 por 20 centavos de dólar. Una chica o un chico pueden decidir que su futuro aún no llegue de golpe y así puedan seguir estudiando, jugando, creciendo, aunque ya exploren una vida sexual casi adulta. Para 2020 los objetivos del Ministerio de Salud son reducir en un 20% la tasa de aumento del embarazo adolescente. Para NTN 24, Alberto Pando, Santiago de Chile. ¿Y eso le sorprende, señora Patriota, que digan que quieren tener un niño? Chicas de 13, 14 años, algo propio, algo de ellas. Pues no sorprende completamente porque justamente el informe muestra que hay una proporción de adolescentes que generalmente es más pobre o que tienen menos oportunidades, menos perspectivas y de opciones, que escogen el embarazo como una solución o como un proyecto, como una salida de forma muy común. Es una salida a una violencia intrafamiliar, puede ser una salida económica y en algunos casos y en algunos países, sobre todo de Asia y bueno, los ejemplos que da el informe son estos, que son las familias que le obligan casi o promueven ese matrimonio o esa unión temprana como parte de una solución para que esta adolescente esté de alguna forma protegida de alguna vulnerabilidad que hay en el entorno. Entonces, a veces la propia adolescente siente que eso puede ser una solución o una protección para ella y una forma de buscar una salida a un problema. Y ahí es donde volvemos a hablar de educación. Quiero ir cerrando, señor Coronel. Hablábamos, y ayer que tuve la oportunidad de estar justamente en la moderación de la entrega de este informe de Población Mundial 2013, se hablaba, lo decía la directora regional, la señora Suazo, que cualquier estrategia, cualquier corazón de cualquier estrategia que se quiera implementar tiene que ver, como lo hemos dicho aquí en este debate, en la educación, en mantener a las niñas en los hogares, en las escuelas mientras están embarazadas, y no solo mientras están embarazadas, sino que logren llegar a terminar su escuela. En nuestra sociedad, que todavía es una sociedad en muchos países y en muchas ciudades pequeñas, una sociedad llena de prejuicios, una sociedad donde piensan que si mi hija que no está embarazada estudia al lado de una niña que sí está embarazada, entonces va a ser una mala influencia para mi hija.
¿qué tan factible realmente es que esa estrategia llegue a un final feliz donde incluso los rectores, los profesores, los padres de familia le digan a una chica que sí, que aunque esté embarazada tiene el derecho de estudiar y no la saquen de la escuela? Estoy totalmente de acuerdo. Es que la educación, Andrea y amigos, es un derecho humano y en el caso del Ecuador la Constitución lo garantiza desde el inicio hasta el final, incluso la etapa universitaria. En ese orden de ideas es imposible que se prevea la posibilidad de que una menor embarazada no pueda regresar luego a seguir con sus estudios. Más bien todo lo contrario, se debe garantizar por parte del Estado y las entidades educativas, tanto públicas, pero también hay que hacer énfasis en las privadas, en la no solo continuidad durante el embarazo, sino la posterior reinserción de esas alumnas al proceso educativo una vez que culmine el embarazo y que obviamente ya sean madres. Entonces, en ese orden de ideas, el derecho humano a la educación no puede ser menoscabado bajo ninguna circunstancia. Y también quiero anotar algo, es que mucho hablamos solamente de, como habíamos dicho hace un minuto, de la mujer embarazada y se le intenta llevar toda la carga a ella, toda la carga de la prueba y toda la carga social, moral, religiosa que existe al respecto, cuando muy poco hablamos sobre el embarazador, es decir, la pareja, el hombre, y eso un poco también responde a la situación machista y retrógrada de muchos de nuestros países en América Latina. Doctor Parra. Entonces, no solo hay que ver el problema desde el punto de vista de la mujer, sino también desde el hombre. Y cierro, doctor Parra, tengo un minuto para finalizar ya este programa. Pero yo quiero terminar en una conclusión que nos diga que qué tan factible o cómo hacemos realmente esa estrategia a la que se refiere y se ha referido la señora Tania y también el señor coronel Alabral, de no solo señalemos a quien queda embarazado, sino al hombre, al joven, al adolescente. Y yo insisto en nuestros países porque yo siento que a veces hay que cambiar el chip y el chip no lo tienen cambiado los padres, hay nuevas generaciones de padres sin duda alguna, pero los profesores de antaño piensan muy distinto a lo que puede pensar un padre de familia, un joven. Es decir, hay que cambiar el chip de la sociedad entera, no solo de la chica que queda embarazada o de personas como ustedes que conocen los casos. Es decir, no falta o no solo es cuestión del gobierno o de políticas públicas de salud. ¿Y cómo se hace para cambiarle la mentalidad a la gente? Sí, mire, el tema del embarazo adolescente es un tema tan importante porque nunca el mundo ha tenido tal cantidad de población adolescente y joven en toda su historia. Los adolescentes y jóvenes en el mundo son 1.800 millones. Estamos ante un boom poblacional de adolescentes y jóvenes. Es decir, hay que aprovechar todo este potencial y la adolescencia es una etapa para prepararse para la vida y no para embarazarse. Creo que si la sociedad entiende que esto no es un problema solamente de las chicas que se embarazan, es un problema de todos los sectores, la sociedad. Si trabajamos, por ejemplo, con asociaciones de padres de familia como hacemos acá en Ecuador, y la primera pregunta que se les hace, ¿ustedes quieren que sus hijas se embaracen? Ninguna me respondió que sí, porque ellos ven el embarazo precoz en la adolescencia como un obstáculo para el desarrollo personal de sus hijas y también de sus hijos. Doctor. Es decir, hay que tener una conciencia de que esto no es un problema solamente de las chicas que se embarazan, es un problema de toda la sociedad y toda la sociedad tenemos que trabajar en pro de que el embarazo adolescente en el mundo disminuya su incidencia. Y desde aquí queremos aportar para eso. Gracias, Jorge Parra, representante en Ecuador de la UNFPA, del Fondo de Población de Naciones Unidas, además médico, y a Tania Cooper, patriota, representante para Colombia de la UNFPA, del Fondo de Población de Naciones Unidas. Mil gracias a los dos por haber estado en el programa. Señor coronel, me quedo con usted. Vamos a debatir el tema que se ha debatido en el Ecuador. 3 mujeres asambleístas quisieron poner el tema del aborto, que lo hemos hecho aquí, y fueron sancionadas. Ya vamos a debatir el tema.